Muy buenas a todos, les habla el Chueco de Historias en Viñetas y me sumo a la celebración de Jacinto por los 40 años del estreno de Terminator para repasar la vida de Terminator en historietas. Me gustaría decir que vamos a repasar las mejores historietas de Terminator, pero en realidad vamos a repasar las historietas de Terminator que yo tengo. Algunas son de las mejores, otras no tanto, y hay algunas muy buenas que no tengo y bueno, quedarán ignoradas olímpicamente. Voy a empezar con lo que son adaptaciones al cómic de las películas, que en realidad, según lo que yo encontré, hay una sola oficial, que es esta, la de Terminator 2. Terminator 1 no tuvo adaptación oficial. De Terminator Rise of the Machines y Salvation hay precuelas seguro, no sé si adaptaciones, pero de Terminator 2 sí hubo una adaptación hecha por Marvel Comics que duró 3 números y que estuvo escrita por Gregory Wright y con dibujos de Klaus Jenson, que bueno, Klaus Janson a mí me gusta mucho más como entintador que como dibujante, pero hace un trabajo bastante bueno. Como en muchos casos con estas adaptaciones, lo que sucede es que hay escenas que quedan perdidas en una viñeta y que son espectaculares en el cine, como este caso en la persecución en moto, cuando Schwarzenegger salta en el conducto, ahí queda reducido a una viñeta nomás. Bueno, después como que intenta paliarlo con la portada del número 2 y con la primera página, pero bueno, eso suele pasar con algunas adaptaciones en las que no se desentienden del ritmo cinematográfico para pasarlo al ritmo de las historietas. Y bueno, se acumulan cosas ahí en, en poco espacio. Que yo sepa es la única adaptación al cómic que hay. Pero la primera editorial en editar cómics originales de Terminator fue Now Comics. Now Comics publicó una serie abierta que duró 16 o 17 números, de la que no tengo nada, y además publicó una miniserie de 5 números que se llamó Tierra en Llamas, se tradujo como Tierra en Llamas, Burning Earth, que se rescató más allá del personaje porque es el primer trabajo o uno de los primeros trabajos de Alex Ross, que va a ser un artista muy importante en los años venideros a esta publicación, con obras como Marvel's, Kingdom Come, Justice y un montón más, con un estilo pictórico muy marcado, muy personal, que acá todavía estaba en proceso. Y bueno, se cuenta también, es una última historia en el futuro en la que los rebeldes logran terminar con Skynet, que como siempre termina con un cerebro de Terminator, no sé si llega a notar, prendiendo un ojo allí, como dejando abierta la posibilidad a que esto continúe. No tuvo mucho éxito Now Comics, y un poco antes de que se estrene Terminator 2, los derechos los toma Dark Horse Comics. Dark Horse Comics era una editorial relativamente nueva que para ganar territorio en el mercado tomó dos alternativas. La primera fue convocar autores de primera línea y dejarlos hacer lo que ellos quisieran, y además les permitía mantener la propiedad intelectual sobre sus creaciones. Así apareció el Monkey Man and O'Brien de Arthur Adams, el Hellboy de Mike Mignola, Next Men de John Byrne, todos autores de primer nivel. Frank Miller hizo un montón de cosas. Acá hizo Martha Washington junto a Dave Gibbons, 300 junto a Lynn Barley, su obra más conocida, Sin City. Y la otra vía por la que intentaron captar público fue tomando licencias de personajes conocidos de otros medios, como por ejemplo Indiana Jones, Star Wars, Aliens, Predator y, por supuesto, Terminator. Terminator arranca con una serie abierta, este es el primer número, pero que está estructurada en miniseries de 4 partes y cada parte realizada con un equipo creativo distinto. Este primer arco está escrito por John Arcudi y dibujado por Chris Warner, y es una historia en la que 5 rebeldes viajan en el tiempo para intentar matar al Dr. Hollister, que es el responsable de la creación de Skynet, de la creación de los primeros Terminators, digamos. Y además viajan un grupo de 4 Terminators, que son estos que se ven allí, a ver si lo puedo enfocar bien acá, esos 4, que los 3 que están parados son modelos T-800, como el de Schwarzenegger en Terminator 2, y el que está agachado es un híbrido humano-robot, que era en realidad un doctor, un médico de los rebeldes, que fue herido en batalla y lo toma y lo cura Skynet y lo convierte en un híbrido. ¿Por qué? Porque siendo un híbrido
no era detectado por los perros de los rebeldes y se podía infiltrar y pasar información de bases, ataques y cualquier cosa que tuviera planeada, que tuvieran planeada los rebeldes. Eh, bueno, se da la batalla entre los rebeldes y los Terminator, casi todos los rebeldes mueren, excepto la coronel Mary, que era la líder. Dan con el Dr. Hollister y se alían también con el asistente del Dr. Hollister, que era Ed Astin, y alejado de la influencia de Skynet, por haber viajado en el tiempo, el Terminator híbrido, que se llama I-825M, la parte humana de este robot toma control sobre la parte robótica y también se da vuelta y empieza a asistir a los rebeldes, y aparentemente sobre el final no logran matar al Dr. Hollister, pero sí destruir toda evidencia, todo rastro del Terminator de la primera película, o sea que evitarían el futuro, y todos los Terminators que los persiguieron, aparentemente, mueren en esta explosión. Y ahí termina la primera miniserie. Esta explosión de un auto en el que iban todos los Terminators, que cae a un río. Finalmente, uno de esos Terminators no muere, y pasamos a la segunda miniserie que se llamó Objetivos Secundarios. Cambia el equipo creativo, ahora pone un equipo de primer nivel, porque escribe James Robinson y dibuja Paul Gulacy. Y en esta historia, el Terminator que sobrevivió, al no poder haber cumplido su primera misión, pasa al segundo target que tenía, el objetivo secundario, nombre de la miniserie, que es encontrar y matar a Sarah Connor. Como estaban conectados vía internet, el híbrido sabe lo que quiere hacer el Terminator sobreviviente y viajan a México con la coronel Mary y con el Dr. Astin para intentar encontrar primero a Sarah Connor. Llegan a un escondite donde está Sarah, pero nunca la encuentran. Un escondite donde estuvo Sarah, pero nunca la encuentran. Y además Skynet manda a otra Terminator al pasado, una Terminator mujer, que cae en el medio del lago, sale caminando. Y también busca a su partener, digamos, al otro Terminator que sobrevivió de la primera misión, y al híbrido, para acabar con los que sobra de la resistencia que viajó en el tiempo y dar con Sarah Connor. Finalmente, lo que logran hacer el híbrido y la coronel Mary es raptar el primer Terminator, el que había sobrevivido de la primera miniserie, reprogramarlo y enfrentarlo con la Terminator mujer en una batalla dibujada por Paul Gulacy como los dioses, en la que se dan con todos y se dan con todo, y en la que parecen terminar destruidos los dos nuevamente, pero no, de los dos cerebros uno queda activo, de los cerebros de los Terminator, y con los restos de su cuerpo y los restos del cuerpo de su compañero se reconstruye y se activa. Esto pasa a la tercera miniserie, que se llama Enemigo Interior, que está escrito por Ian Eddington y dibujada por Vince Guerriano, con portadas de Paul Gulacy, de Simon Bisley. Miren lo que son estas portadas de Bisley, increíbles. Que la programación interna del híbrido intenta volver a tomar control, por eso Enemigo Interior. El Terminator que se reconstruye, vaya uno a saber por qué, enseguida lo encuentro. Se pone protuberancias metálicas para asemejarse a un diablo o a un hincha independiente, no lo sabremos. Y bueno, se da una batalla en la que finalmente acá sí matan a el Dr. Hollister y a Ed Astin, y aparentemente queda desactivado el futuro, por supuesto. Siempre hay alguien que queda con restos como para activar la amenaza latente del año 2029. Y se enfrenta al Galaxy. ¿Qué pasó con Dark Horse? Estas historias salieron casi en paralelo con el estreno de Terminator 2, que Terminator 2 fue un bombazo, le gustó a todo el mundo, y estas historietas eran muy divergentes de lo que se contaba en esa película. Entonces a la gente le hinchaba un poquito las pelotas de que esto no siga lo que habían visto en la secuela de la película original, y como que a los lectores del momento medio que le importaba poco y nada. Para esa época Dark Horse también lo que estaba haciendo, que con las dos tácticas que comentamos antes, Dark Horse se había posicionado tercera en el mercado, o sea, le iba muy bien, estaba Marvel, DC y Dark Horse. Había empezado a hacer team-ups con los personajes que tenía en su catálogo, por ejemplo, Predator Tarzan, o la más conocida Aliens Predator. Y entonces lo mezclaron a Terminator con Robocop, a la que le pusieron toda la carne al asador, porque está escrita por Frank Miller, que ya vimos
todo lo que hizo Frank Miller, además del Dark Knight, además de Daredevil, además de Ronin. Y lo dibuja Walter Simonson, también un dibujante de primerísimo nivel, un tipo que puede dibujar absolutamente lo que quiera, que te puede dibujar tan bien el Valhalla como el Cuarto Mundo de Jack Kirby, como el futuro apocalíptico de Terminator, en una historia en que la rebelde Florence, que es esta que está aquí, viaja en el tiempo a matar a Robocop, porque Robocop es el responsable de que Skynet tome conciencia de sí misma. Entonces lo mata en el pasado, en el primer número mata a Robocop, y el futuro se empieza a reescribir, empieza a desaparecer las máquinas, y Skynet, antes de que se reescriba completamente el futuro, manda a un Terminator al pasado que evite la muerte de Robocop. Ahí le dan a Florence, ¡pachán! Y entonces Robocop subsiste. En el segundo número, Robocop la rescata, no muere Florence, y ella le cuenta por qué lo quería matar. Aparecen los ED-209 también por allí. Entonces Robocop dice, no puede ser que por mi culpa la humanidad desaparezca, y se mete en una prensa y se mata. Otra vez, cuando se empieza a reescribir el futuro, Skynet manda otro robot al pasado que evite que Robocop se destruya a sí mismo, y lo raptan y lo fuerzan a conectarse y a dar vida a Skynet. O sea, no puede evitar el pasado. Lo único que puede hacer Robocop es, dentro de Skynet, separar su parte humana, su parte de Alex Murphy, como se ve allí, y quedar latente, escondido en Skynet, dentro de la red, digamos, hasta que en el futuro, ya una vez que pasó todo, se reconstruye. O sea, ya Skynet tomó conciencia, tiró las bombas nucleares, ya se destruyó, se asesinó casi la totalidad de la humanidad. Robocop se reconstruye a sí mismo y empieza a luchar en el futuro contra Skynet. Hay un ejército de Roboterminators controlados por Alex Murphy que en el futuro finalmente destruyen a Skynet. Y acá eso está bueno, como siempre en todas las historias que hay un Terminator que viaja en el tiempo, en este caso un Terminator perro, que sería la amenaza latente a que esto vuelva a pasar. Cuando viaja en el tiempo en realidad se va de mambo, se va muy muy al pasado y termina aplastado por un T-Rex, dibujado por Simonson como un verdadero maestro. Bueno, a pesar de esto, a mí me gustó mucho esta historieta, pero no le fue bien y Dark Horse pierde los derechos. Esta edición es un recopilatorio de los números originales y cada número traía para troquelar cada uno de los personajes. En el 1 está Robocop, en el 2 viene el Terminator, en el 3 la Teniente que ya mostramos, y el mejor es el del número 4, que es un ED-209. Bueno, la cosa es que ni con esto Dark Horse levanta la puntería y Carolco le saca los derechos. Se los da a una editorial que se llama Malibu Comics, relativamente nueva, a la que le iba bastante bien con su línea de superhéroes. Edita muy poco porque enseguida la compra Marvel Comics. Cuando la compra Marvel, Robocop queda flotando en el aire y los superhéroes de Malibu desaparecen en el éter, y los derechos para el año 2000 vuelven a Dark Horse. Para esa época Dark Horse estaba en un romance idílico con DC Comics, haciendo crossovers, team-ups de todo tipo. Por ejemplo, Superman Tarzan, Superman Aliens, que tuvo 2 entregas distintas, Batman Grendel, Batman se cruzó con todo el mundo prácticamente, Batman Hellboy, Batman Tarzan, Superman Aliens, Green Lantern Aliens, Joker Mask y muchos más. Batman Predator fue una de las más famosas, tuvo no una ni 2, sino 3 entregas. Y entre todo esto sale también Superman Terminator. Esta serie sucede después de los hechos vistos en la muerte de Superman y del reinado de Superman, cuando aparecen personajes nuevos, Superboy, el Erradicador, Acero. Bueno, en su constante vagar por Estados Unidos para no ser encontrados ni presa fácil, John y Sarah Connor caen a Metrópolis y un Terminator los quiere matar ipso facto, pero un Terminator a Superman no le dura ni 3 segundos, se lo lastra como un pancho. Pero los restos de este Terminator caen en poder de un enemigo de Superman, que es el Superman Cyborg, que es ese que está ahí
rojo, en cuya primera aparición, que tenemos por aquí, no aquí, sino aquí, no es su primera aparición, pero su primera imagen, como ven, tiene mucha reminiscencia a Terminator, mitad hombre, mitad máquina. Después de la muerte de Superman, este tipo se hizo pasar por Superman vuelto de la muerte, pero en realidad se reveló como un villano maldito. Y que acá, ¿qué es lo que hace? Le planta en el cerebro del Terminator toda la información sobre Superman y lo entierra para que Skynet lo encuentre en el futuro, y Skynet empieza a generar armas para repeler a Superman. Además, Acero, que es otro personaje, Steel, que sale de los eventos posteriores a la muerte de Superman, está en el futuro, es miembro de la Alianza Rebelde y captura a Superman del presente y lo lleva al futuro para que lo ayude a destruir a Skynet. Bueno, por supuesto, Skynet para esa época ya ha hecho armas que disparan kriptonita y la cosa se le complica un poquito a Superman. Mientras que en el presente, el resto de los personajes, ahí se ve, Supergirl, Superboy, asisten a John Connor para que no, y a Sarah para que no los haga pelota el Terminator. Además le piden ayuda a Lex Luthor, que Lex Luthor en esa época era un empresario multimillonario que tenía un equipo de seguridad armado con armaduras tipo Iron Man, que los ayuda a enfrentar a los Terminators, mientras que Superman en el futuro destruye a Skynet, hace que la rebelión gane la guerra, y cuando vuelve al presente, se enfrenta con Superman, con Superboy y Supergirl al resto de los Terminators y a Cyborg. Y una vez ganada la batalla, funden todos los restos de Terminators y lo tiran al sol para desactivar por completo ese posible futuro. Sin embargo, y como siempre, Lex Luthor se había quedado con un montón de pedazos de Terminators y garantiza que Skynet iba a vivir. En esta época salen varias cosas más, no las tengo, pero igual otra vez al poco tiempo Dark Horse vuelve a perder los derechos, pasan a Dynamite. Dynamite saca varias series, saca una secuela del Robocop Terminator que se llamó Kill Humans, que es bastante flojita, esa la había leído en digital. Y después vuelven para eso del 2010, 2011 a Dark Horse, que saca dos miniseries. Una se llamó 1984 y la otra 2029. Primero va la del 2029. Son historias que se mezclan con la primera película. La primera es una precuela en la que Kyle Reese vuelve a un campamento donde había dos amigos suyos llamados Ben y Paige. Y todavía no sabe que va a viajar, que John Connor le va a pedir que viaje en el tiempo. En eso invaden una base donde sale un ancianito. Ese ancianito pide hablar con Ben, porque es muy amigo suyo. A ver si lo vemos por acá. Ben le dice: yo no te conozco de nada. Y en secreto le dice: yo soy Kyle Reese. Estuve 40 años encerrado en una base. Y acá está. Este es Kyle Reese, que todos creíamos muerto en Terminator 1. En realidad había estado encerrado 40 años en una base. Y ahora le pide a Ben que viaje en el tiempo atrás de su yo joven. Mientras que su yo joven salve a Sarah Connor, que él siga a su cuerpo y lo salve de estar 40 años preso. Bueno, efectivamente, esto es así. En la escena de Terminator 1, en que Sarah lo ve muerto a Kyle Reese, en realidad no estaba muerto, estaba como en un coma, y lo secuestra el gobierno. ¿Por qué? Porque habían visto la entrevista que le hicieron en la comisaría cuando lo detuvieron, y saben que lo que él dice puede ser cierto, que ellos tienen un proyecto de desplazamiento en el tiempo, que Skynet es probable. Entonces dicen: este tipo debe haber viajado en el tiempo en verdad. Bueno, la cosa es que lo consiguen liberar. Tiene una corta sobrevida con Sarah Connor, o sea, Ben toma contacto con Sarah Connor y juntos rescatan a Kyle Reese de esa base gubernamental. Y por supuesto destruyen los restos de los Terminators. Esto está bueno porque el gobierno había rescatado casi todo el exoesqueleto del Terminator de la primera película, pero Kyle Reese los llena de bombas cuando escapan, y de este Terminator lo único que queda después de la explosión es lo que vemos en Terminator 2, un brazo y parte del chip. Bueno, la cosa es que un Terminator viaja en el tiempo, muy Arnold Schwarzenegger, para matar a Sarah Connor. Sarah Connor da luz, Kyle Reese llega a ver a su hijo, John, y se enfrenta al Terminator, dando su vida ahora sí,
y finita la cutscene. Estas dos miniseries de 6 partes están escritas por Zack Whedon y dibujadas por Andy McDonald. Se meten, como les digo, muy entre las escenas de Terminator 1 y están muy buenas. Y ahora que estamos en octubre del 2024, los derechos están otra vez en manos de Dynamite, que este mismo mes, esta misma semana en que estoy grabando esto, sacó el número 1 de una nueva colección de Terminator, obviamente emparentado con el 40 aniversario del personaje. Y bueno, nada, estamos a las puertas, a nada del año 2029, apenas a 5 años, así que esperemos que se esté alistando John Connor para liderarnos y que nos ayude a enfrentar a las máquinas, que no todas se disfrazan de Schwarzenegger, tienen muchos disfraces y andan dando vueltas por ahí, así que estemos atentos. Y gracias por la invitación, Jacinto, volvemos con vos y hasta la próxima.